Padre, queremos honrarte. Queremos honrar también el día en que Jesucristo nació, porque para nosotros es un día muy, muy importante. Porque para haber muerto y resucitado antes tuvo que haber nacido. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de celebrar este día. Gracias, Padre. Ábrenos el entendimiento, de tal manera que podamos hoy recibir esta enseñanza y sepamos realmente qué fue lo que aconteció. Y sobre todo, la importancia que tuvo. Porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para eso nació, para venir a salvar el mundo. Y te agradecemos que este grupo que estamos reunidos ahorita hayamos sido salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Padre, que todos los demás que faltan por conectarse lleguen pronto y lo puedan hacer para que no pierdan esta enseñanza. Y a Juan Carlos, dale la sabiduría para enseñarnos lo importante que es esta fecha. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén, amén. Gracias, Danis. Miren, les invito, por favor, miren, les decíamos que hay muchas historias respecto al nacimiento de Jesús y todo, pero miren, la única manera de saber cómo fue exactamente es yéndonos a la fuente digna de toda confianza, que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Espero que todos tengan sus Biblias ahí a la mano. Vamos a ver, ya llegó Uriel, ya llegó Pati. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Y entonces vamos a leer los evangelios. Nada más hay 2 evangelistas que describen el nacimiento de Jesús, que es Lucas y Mateo, nada más. Marcos no nos menciona nada acerca del nacimiento y Juan tampoco. Pero tenemos suficientes datos para saber cómo fue el nacimiento de Jesús. Así que en sus Biblias, capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 5. Vamos a ir leyendo, vamos comentando y poder ir avanzando en nuestro programa de hoy. 1:5. 1:5, ok. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Aquí Lucas nos está narrando el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, el padre de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Ahora fíjense, dice, de la clase de Abías. Chequen eso en la clase de Abías, porque este es un dato importante, ¿eh? Ok, entonces, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esto significa no que eran impecables o 100% perfectos, sino de buen testimonio, ¿verdad? 7. Pero, ahí venía el pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Algo similar a lo que sucedió que vimos con Abraham y Sara, ¿verdad? Ok, versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, no pierdan de vista esa frase, el orden de su clase, porque nos va a ayudar al ratito. Entonces ya vimos que en el versículo 5 era de la clase de Abías, y él estaba ejerciendo su sacerdocio según el orden de su clase, que era de la clase de Abías. Ok, 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Entonces, ahora que estamos viendo Antiguo Testamento, saben a qué se refiere el altar de incienso y dónde estaba colocado. Versículo 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Acuérdense, estamos hablando de Juan el Bautista.
14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. ¿Esto qué nos indica? Que no va a beber vino ni sidra. ¿Se acuerdan de ahora que estamos viendo? No, que era un nazareo. Estaba destinado a ser un nazareo. Alguien consagrado totalmente a Dios, y no podían beber sidra, ni vino, ni tocar cadáver, etcétera. Okay. Y será lleno, ni cortarse el pelo además, sí. Y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos, al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí estamos viendo que el papel de Juan el Bautista iba a ser preparar el camino de Jesús. Cuando Jesús entrara en la escena, ya Juan había entrado antes preparando el camino, llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel. 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Como diciendo, necesito una evidencia de esto. Dice, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Que dicho sea de paso, nada más de Gabriel y del arcángel Miguel se dan nombres en la Biblia. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Estaba pidiendo una evidencia y le dijo, pues ahí te va la evidencia, te vas a quedar mudo hasta que todo esto se cumpla, para que no andes dudando. Entonces, siempre que veían venir a Zacarías, decían que se cuiden todos, ahí viene el mudo. No es cierto, no decía así. 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto en el santuario, que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. O sea, bueno, vamos a terminar este. 24. Después de aquellos días, ¿de cuáles días? De que cumplió su servicio en el templo, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta de los hombres. Ok. Aquí el ángel Gabriel le está anunciando a Zacarías que su mujer le va a dar un hijo. Y ellos ya eran viejos, de edad avanzada. Elizabeth era estéril. Sin embargo, el ángel está diciendo, Dios te va a dar un hijo. Y no va a ser cualquier hijo, eso va a ser un hijo especial, ¿sí? El papel va a ser de preparar el camino del Señor que venía después de él, ¿sí? Ahora vean lo que dice el versículo 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al 6º mes. ¿Al 6º mes de qué? Bueno, si vemos el versículo 24, dice que en aquellos días concibió su mujer Elizabeth. Y luego nos dice en el 26, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Quiere decir esto que cuando el ángel Gabriel va a visitar a María, ya Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esa? Entonces el ángel le dijo, escuchen bien lo que le dijo el ángel a María. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Fíjense qué cosas tan importantes le está diciendo el ángel a María. ¿Sí? Y vamos a ver aquí, analizar estas cosas que le dice. María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios.
¿María halló gracia delante de Dios, sí o no? Sí. ¿En sentido figurado o en sentido literal? En sentido literal. En sentido literal, totalmente. Ahora dice, concebirás en tu vientre. ¿Concibió María en sentido figurado o en sentido literal? Literal. Sentido literal, no hay la más... ¿Darás a luz un hijo? ¿Dio a luz a un hijo figuradamente o literalmente? Literalmente. ¿Llamará su nombre Jesús? ¿Le puso Jesús en sentido figurado o literal? Fíjense nomás. Dice, este será grande. ¿Jesús fue grande? En sentido literal también, ¿verdad? ¿Será llamado Hijo del Altísimo? ¿Le llamaron Hijo del Altísimo? También en sentido literal. Ok. Ahora fíjense lo que dice después. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre su casa, sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Eso qué pasó ahí con eso? ¿Eso sucedió cuando vino Jesús? No, está por suceder. Exactamente. Entonces miren, yo no entiendo por qué los amilenaristas aquí le quieren ver en sentido figurado esto, porque si toda esta profecía se cumplió literalmente, ¿por qué no habría de cumplirse literalmente la última parte de esto? Si todo se cumplió literalmente, esto se va a cumplir literalmente. Pero eso no sucedió cuando Jesús vino. Para nada reinó él sobre la casa de David. Le dice, Dios le va a dar el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob, que es el pueblo de Israel, eternamente. Eso no sucedió. Entonces, eso está por suceder todavía. ¿Sí? Y se va exactamente en la segunda venida de Cristo, y se va a cumplir literalmente. Así que regocijaos, mis hermanos, porque Jesús ya vino una primera vez y vendrá una segunda vez. La primera vez vino como el manso Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. La segunda vez nada va a tener que ver su venida con venir a quitar los pecados de nadie. Vendrá a juzgar, ¿sí? Entonces, bueno, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Fíjense, María, a diferencia de Zacarías, Zacarías dijo, ¿en qué conoceré esto? Como diciendo, dame una prueba, una evidencia. María no dudaba, simplemente no se explicaba cómo podría ser esto, porque dice ahí, sí, o sea, más, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ustedes saben que en la Biblia la palabra conocer significa tener relaciones sexuales. Entonces, María era desposada, pero aún no se consumaba el matrimonio. Digamos que estaba comprometida con José. Todavía no vivían juntos. Entonces dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, aquí nos damos cuenta que Elizabeth y María eran parientas, primas. Sí. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Nuevamente ahí hay otro dato importante, no lo pierdan de vista. Entonces ya estamos viendo que cuando María se embaraza, Elizabeth, su prima, ya tenía 6 meses de embarazo. Luego entonces Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. Y venían siendo primos, por si no lo sabían. Ok. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, ¿sí? Porque nada hay imposible para Dios. Si hubiera algo imposible para Dios, ¿sería Dios? ¿Sería omnipotente? No. Claramente lo dice aquí, no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjense, qué gran virtud de María, decir, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Porque María iba a salir embarazada, ¿sí? Y nadie le iba a creer que embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué decía la ley? Debía morir apedreada, ¿sí? Porque nadie iba a creer ese cuento, ¿no? Bueno, tan es así que ni el mismo José lo creyó al principio. Tuvo que hablarle un ángel también a él para decirle que no temiera recibir a María. Ok. Así que en María tenemos un gran ejemplo de una mujer virtuosa. Y el ángel se fue de su presencia. Ahora, vean lo que sucede en el 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. ¿Sí?
O sea, han pasado 6 meses, acuérdense. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Voy en el 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Cómo sabía Elizabeth que María iba a dar a luz al Hijo de Dios? ¿Cómo lo supo? Pues por lo que dice el versículo anterior, ¿no? Que fue llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo reveló. Exactamente. Dios se lo reveló a través del Espíritu Santo, porque ¿cómo podía saber ella eso? Dios se lo tuvo que haber dicho. Dice en el 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahora chequen la respuesta de María. Esto también es importante, la respuesta de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en ¿quién dice aquí? Dios. En Dios Dios mi Salvador. Solamente los pecadores necesitamos de un Salvador. Y María aquí está reconociendo a Dios como Dios su Salvador. Luego entonces también se reconoce pecadora y reconoce que también tiene necesidad de un Salvador, porque la paga del pecado es muerte. Claramente lo dice aquí. En mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego ahí sigue lo que se llama el Magnificat, es conocido como el Magnificat, la oración de María, hasta el versículo 55. Y luego en el 56 nos dice: y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Si cuando llegó tenía ya 6 meses y se quedó otros 3 meses, es probable que presenció el nacimiento de Juan el Bautista. Y ya después, arrivederci, ya cada quien para su casa, y se volvió a su casa. Ahora vean cuando nace Juan el Bautista, ¿sí? Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. ¿Se acuerdan? Conforme a la ley de Moisés tenían que circuncidar al niño a los 8 días de nacido. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién será pues este niño? Preguntaban, refiriéndose a Juan. Y vean cómo inmediatamente Zacarías pronuncia una profecía. Dice: y Zacarías su padre fue nuevamente lleno del Espíritu, y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. ¿De quién estaría aquí hablando Zacarías? De Jesús. ¿Y cómo sabemos que está hablando de Jesús y no de su propio hijo que acaba de nacer? Jesús todavía no nació ahí. Por lo que está diciendo. ¿Por qué? Que venía de la casa de Ah, exactamente. Está diciendo anteriormente. De la casa de David, dice, porque bendito, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Sabemos que Jesús era descendiente de David. Y Juan el Bautista no era descendiente de David ni de Judá. Él venía de acá, de la tribu de Leví. Ok, vamos al capítulo 2, que ya vamos al nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Dónde vivían María y José para este entonces, cuando ya estaba María por dar a luz? Ellos vivían en Nazaret, ¿recuerdan? Nazaret era la parte norte de Palestina. Acuérdense que en medio quedaba la región de Samaria, y hasta el sur
estaba Judea. Ellos habían nacido en la casa de David, que era Belén. Entonces, el censo decía que tenían que empadronarse según el lugar donde habían nacido. Entonces, ellos tuvieron que viajar desde Nazaret al norte hasta el sur, a Judea. Ahora, ¿no ven aquí la mano de Dios detrás de todo esto, moviendo las fichas del ajedrez? O sea, haciendo que promulguen un edicto para que ellos tuvieran que viajar forzosamente. Porque seguramente que estando María ya embarazada, pues la lógica humana decía, ¿cómo vas a viajar? Y menos en burro, ¿verdad? Hasta Belén. Pero el censo obligó a ellos que tenían que ir para que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2, que decía que en Belén nacería el Salvador. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el versículo 2, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ven cómo dice claramente primogénito. Si hay primogénito significa que hay más hijos. 2, 3, 4. Y ya vimos el otro día. Debe de haber más hermanos. Claro, vimos por las escrituras que la Biblia dice que María sí tuvo más hijos, ¿sí? Y hicimos la cuenta porque hasta nos da nombres la Biblia, y eran 6 o 7 hermanos más que tuvo. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sí? No había lugar para ellos en el mesón. Triste, ¿no? Vienen viajando desde Nazaret, llegan a Belén, no encuentran dónde hospedarse, ¿sí? Porque en ningún lugar había espacio para ellos. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Fíjense, aquí hay otro dato importante que nos va a ayudar a entender cuándo nació Jesús, ¿sí? Había pastores en la misma región. De acuerdo hay un libro que se llama Usos y Costumbres en los tiempos bíblicos, que dice que todos los pastores llevaban a sus ovejas, a guardar a sus ovejas a los corrales, a más tardar el 15 de octubre, porque ahí en la tierra de Palestina los inviernos son durísimos y hay mucha nieve. Entonces no sería lógico que hubiera pastores, ¿sí? Cuando normalmente en esas fechas hay nieve, ¿sí? Entonces no pierdan de vista ese dato, ¿sí? Porque para algunos dicen que no es contundente, y bueno, vamos a suponer que no fuera contundente, pero vamos a ver que sí hay otros datos que sí son contundentes. 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David. La ciudad de David es Belén, acuérdense, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, primero aparece un ángel y luego una hueste de ángeles. Si los ángeles irradian luz, imagínense una noche así y con un montón de ángeles radiando. ¿Cómo pudo haberse iluminado esta noche? Algo increíble que anunciaba el nacimiento del Mesías. 15 sucedió. La estrella de Belén estaba alumbrando. Sí. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, fíjese, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, eso es realmente lo que enseña la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Cualquier otra información que tengan o que hayan visto en películas, ¿sí?,
no es no es bíblico, ¿sí? Esa es la verdadera historia de la Navidad. Esa es la historia de la primer Navidad que este mundo vivió. Que dicho sea de paso, la palabra Navidad significa, ¿qué dijimos? Nacimiento que da vida. De latín natività, que significa nacimiento que da vida. Un nacimiento que trajo vida al mundo. Bueno, ahora sí, vamos a ver en qué fecha tuvo que haber nacido Jesús. Y vamos a ver que Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, veamos ¿a qué clase pertenecía Zacarías? ¿A qué dije? A la clase de Abías. En los tiempos del rey David, David dividió el sacerdocio en 24 grupos, ¿sí? Entonces, digamos que cada grupo servía una semana en el templo, ¿sí? Entonces eran 24 grupos y después cubrían un semestre, el segundo semestre volvían a trabajar, digamos así, por así decirlo, otra semana más, salvo cuando había fiestas religiosas grandes que como era la Pascua, Pentecostés y los tabernáculos, te tenían que quedar una semana extra. Entonces, vámonos a Primera de Crónicas 24, y ahí está la clave de todo, en Primera de Crónicas 24. Y vamos a ver cómo no pudo haber nacido, porque aunque no nos dice la Biblia cuándo nació Jesús, sí sabemos cuándo nació Juan el Bautista. Y si como vimos, Juan era mayor de edad, 6 meses más que Jesús, podemos llegar a una fecha más real, ¿sí? Fíjense, Primera de Crónicas, ¿ya lo tienen? ¿24? Sí. Los demás sí, Primera de Crónicas 24. Sí. Ok, ok. Dice 24:1. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Ustedes ahorita que están viendo el Antiguo Testamento tienen frescos estos conocimientos de quién era Aarón, el primer sumo sacerdote. Pero a estas alturas ya Aarón ya había muerto, ¿verdad? Ahora estamos hablando de sus descendientes. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. ¿Se acuerdan que Nadab y Abiú murieron? Hicieron debut y despedida. El día que... ¿Se acuerdan? Nada más quedaron Eleazar y Tamar. Bueno, ellos siguieron teniendo hijos, prole y descendencia. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así. De los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. O sea, se hicieron 24 grupos de sacerdotes. 16 grupos eran descendientes de Eleazar, porque eran más, y de Itamar solo 8. En total son 24 grupos, los que se iban a estar rolando el servicio en el templo. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. El escriba Semaías, hijo de Natanael de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte, una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Ahora, ahí va la primera suerte, ahí va a salir la primera bolita, a ver a quién le toca el primer turno. Cada turno, acuérdense que duraba una semana. La primera suerte tocó a Joriabib, ¿sí? La segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, y la octava, ¿a quién le tocó? Abías. De esa descendencia venía Zacarías, y a él le tocó la octava suerte. Entonces, si el primer grupo entraba a ministrar al templo el primer día del primer mes, en el calendario hebreo, ¿cuál era el primer mes? ¿Se acuerdan? El mes de Nisán, que corresponde a marzo-abril de nuestro calendario. Bueno, entonces quiere decir que a la octava semana, si empezaban ellos en abril, por así decirlo, a la octava semana le tocaba a Abías, pero como
Zacarías era descendiente de Abías, entonces a Zacarías le tocó ministrar, ¿sí? En el mes de junio, ¿sí? Porque échenle cuentas, 4 semanas de abril y 4 semanas de mayo, la última semana de mayo con los primeros días de junio, ahí le tocó ministrar a Zacarías. En esa fecha, era cuando ministraba la clase de Abías. Fue cuando se le apareció el ángel. Ahora, él se tenía que quedar una semana más, porque acuérdense que a la novena semana que venía, la fiesta del Pentecostés, ¿sí? A los 50 días, ¿se acuerdan? Sí. Estamos recordando ahí de cuando vimos esto en Levítico y Números, todo eso. Entonces Zacarías se tuvo que quedar 2 días. Entonces Zacarías vino saliendo del templo como por ahí del 15 de junio, ¿sí? Y después viajó a su casa que estaba en las montañas de Judea. Entonces él tuvo que haber llegado a su casa a mediados de junio. Y dice, y llega a su casa y su mujer concibió, ¿sí? Entonces, fíjense, si Juan el Bautista fue concebido en junio, ¿sí? Cuando fue a María a visitarla, a los 6 meses, ¿de qué me estamos hablando? Diciembre, a los 6 meses. Y le faltan 3 meses todavía a Elizabeth. Entonces, ¿cuándo tuvo que nacer? Échenle cuentas nada más. ¿Cuándo nació entonces Juan el Bautista? De junio más 9 meses, ¿qué mes les da? ¿Cuándo? Marzo. Marzo. Mediados de marzo. Sí, exactamente. Nació, Juan el Bautista tuvo que haber nacido a mediados de marzo, que es el tercer mes de nuestro calendario. En el calendario hebreo es el primer mes, pero en nuestro calendario es el tercer mes. Ok. Y si Juan el Bautista era 6 meses mayor, ¿cuándo tuvo que nacer Jesús? A los 3 meses súmale 6. En septiembre, exactamente. Entonces, ahora, aunque no podemos decir con precisión qué día fue, y no me vayan a decir que fue el 15 de septiembre, el día del grito, porque eso sería ya echarle de nuestra cosecha, pero sí tuvo que haber nacido a mediados de septiembre Jesús. Y esto sí concuerda con los datos que da la Biblia, concuerda con que había pastores en la región y todo. Pero ahora yo les hago una pregunta. A fin de cuentas, ¿tendrá importancia en qué fecha nació Jesús? Finalmente no importa en qué fecha nació. Meses mayor. No importa si fue en abril, mayo, junio, julio. Lo importante es que nació. Lo que importa es que... Entonces, ¿cómo fue que se integró esta fecha del 25 de diciembre al cristianismo? Cuando Constantino decretó que el cristianismo iba a ser la lengua oficial del Imperio Romano, todos los pueblos paganos se tuvieron que ser cristianos a fuerza por decreto de Constantino, ¿sí? Entonces trajeron todas sus costumbres y ellos celebraban el 25 de diciembre su fiesta pagana al dios Sol, ¿sí? Porque para ellos la deidad mayor era el Sol, de donde provenía la vida, la fertilidad, el sexo, todo provenía del Sol. Y rendían todos esos con diferentes nombres, como le quieran poner, pero rendían tributo al Dios. Entonces, como no les pudieron quitar esa costumbre, ¿qué hicieron? Cristianizaron esa fecha y dijeron, bueno, ya que se llegan a seguirlas celebrando, pues vamos a decir que en esa fecha nació Jesús. Y ese es el origen de que Jesús, celebremos la Navidad el 25 de diciembre. Pero en realidad Jesús no nació de ese día. Pero miren, como yo les decía, lo importante no es en qué fecha nació, sino que estamos celebrando una Navidad más. No importa en qué mes haya sido o en qué día, lo importante es que Jesús nació. Ahora, ¿por qué nació Jesús? ¿Por qué vino Cristo? A ver, ¿tú sabes? No. Vino a morir, y lo dijo... A ver, adelante. No, nada más iba a comentar eso que decías tú, que no realmente no es importante saber exactamente en qué fecha nació Jesús. Lo importante es que nació, ¿sí? Y lo importante es que ahora ha nacido en el corazón de muchos de nosotros y queremos, ¿verdad?, que en estas fechas también nazca en el corazón de aquellos que no le conocen. Exactamente, miren, la Navidad... Estas fechas de diciembre son las fechas en que, no sé si han visto las estadísticas, cuando mayor número de suicidios suceden. En estas épocas navideñas es cuando la gente más tiende al suicidio, ¿sí? Y
Y es que realmente se ha perdido el sentido el verdadero sentido de la Navidad, así. Entonces es importante que nosotros entendamos realmente cuál es el verdadero sentido de la Navidad, ¿sí? ¿Cuál es el realmente? Decimos, Jesús es la razón de esta estación, decimos en español. Los gringos dicen Jesús is the reason of this season, que es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué significa para nosotros el nacimiento de Cristo? ¿Sí? Desde su nacimiento, el nacimiento de Jesús ha sido motivo de las más diversas reacciones, y han pasado ya casi 2000 años, sino que un poco más de 2000 años, y las cosas no han cambiado. El nacimiento de Jesús sigue representando diferentes cosas para la gente. Mientras para unos es causa de gozo, no es para toda la gente así, ¿sí? Entonces, miren, vamos rápidamente al capítulo 2 de Mateo. Vemos cómo reaccionaron algunos ante el nacimiento de Jesús. Y van a ver cómo las cosas no han cambiado. Mateo, capítulo 2. No, perdón, es capítulo 1, perdón. Capítulo 1, 18. Aquí nos complementa lo que nos decía Lucas. Les digo, son los únicos 2 evangelios que hablan acerca del nacimiento de Cristo. Dice, en 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea que ni él se la creía eso, ¿no? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está la razón de por qué vino Cristo, a salvar a su pueblo de sus pecados. Yo creo que si preguntamos el día de Nochebuena por qué vino Cristo al mundo, pocos van a decir a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjense, aún este nacimiento virginal de Jesús fue profetizado 700 años antes por el profeta Isaías, ¿sí? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Ya les dije, conoció es un eufemismo que significa tener relaciones íntimas con su mujer. O sea, dicho de otra manera, dice, pero no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, nuevamente la palabra primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jesús unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto el rey, ¿qué pasó con Herodes? ¿Se puso contento, loco de contento? Dice, se turbó, o sea, como que le cayó esa noticia como cubetada de agua fría. Pero no solamente Herodes, vean, quienes se supone que deberían de estar regocijándose, dice, y toda Jerusalén con él. O sea, no solamente se turbó Herodes, sino todo el pueblo se turbó, ¿sí? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta profecía de Miqueas fue aproximadamente 500 años antes. Ya Dios había dicho dónde iba a nacer el Salvador. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que realmente Herodes quería saber dónde había nacido Jesús para ir y adorarle? No, matar. Por lo que Realmente lo quería matar. exactamente.
lo quería matar porque, miren, Herodes ha sido de un tipo sanguinario. Cualquier cosa que le oliera a una amenaza a su reinado, lo mataba. Mandó a matar un propio hijo porque pensaba que le podía dar golpe de estado y lo mandó a matar. Herodes no se andaba con miramientos. Entonces, cuando le dicen que ha nacido el rey de los judíos, pues como él diciendo, pues aquí no hay más rey que yo. Aquí nomás me echaron. Exactamente. O sea, sus celos, su orgullo, su prepotencia, hizo como que le interesaba ver dónde había nacido. Pero lejos estaba esto de ser real, ¿no? Entonces, ya no quiero entrar más en detalles porque ya los demás detalles son más que conocidos. Lo que quiero es que veamos qué es lo que significó para algunas personas, ¿sí? Para Herodes ya vimos que significó una amenaza y quiso matarlo, ¿sí? Y para el pueblo de Jerusalén fue un motivo de turbación, cuando debió haber sido un motivo de gozo y de júbilo ver el cumplimiento de la promesa de Dios que hizo en Génesis 3:15, la promesa de que enviaría un Salvador. ¿Era para que brincaran de gusto? No, fue motivo de turbación. Sin embargo, para los magos, que son los personajes que entran después, para ellos fue motivo de adoración. Entonces vean cómo para unos lo vieron como una amenaza, otros se turbaron, ¿sí? Y para otros fue motivo de adoración, ¿sí? Y las cosas realmente no han cambiado, mis hermanos, ¿sí? Para algunos sigue siendo motivo de adoración el nacimiento de Jesús, y no solamente de adoración, sino de agradecimiento, de que haya mandado al Salvador del mundo, a Jesús, a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no hay manera que podamos pagar por nuestros pecados más que la paga del pecado es la muerte. Y no puede ser cualquier muerte, tiene que ser alguien perfecto, alguien sin pecado. Y Dios tuvo que hacerse carne para poder pagar esa deuda, ¿sí? Pero tristemente hoy, aún sin darse cuenta, mucha gente tiene en poco lo que hizo Jesús, ¿sí? Le tienen en poco como despreciados. Ahora, ¿por qué será esto? Yo me pregunto, ¿por qué será esto? O sea, ¿cómo pueden darse cuenta del verdadero significado de la Navidad, ¿sí? Cuando el enemigo nos ha camuflajeado la Navidad realmente, ¿sí? Miren, ahora en la Navidad, y no me dejarán mentir, se hablan más de Santa Claus, de los regalos, de aguinaldos, de las cenas, que qué vamos a cenar, etcétera. Me acuerdo que hace años fuimos a un festival de mi gordito, de mi nieto, al kinder, era el festival navideño, y se habló de todo en el festival navideño excepto de Jesús. No se habló para nada, ¿sí? Me recuerda lo que el Juan 11:35, que Jesús lloró. Si Jesús ve cómo están estas cosas, seguramente que le causa llanto de ver cómo está el mundo que después de 2000 años aún no le conocen, ¿sí? ¿Y todo por qué? Porque estamos pensando más en los aguinaldos, la cena, brindis, regalos, etcétera, ¿sí? Y nos han volteado la tortilla, ¿sí? Ahora hasta nosotros, a ver, cuando los reyes magos que les llaman, que en realidad ni eran ni magos, eran astrónomos, eran gente sabia, ¿sí? Visitaron a Jesús, ellos le ofrecieron regalos. Jesús recibía los regalos, ¿sí? Ahora los que recibimos los regalos somos nosotros. Digo, y no tengo nada en contra de dar regalos, porque si alguien me quiere regalar algo está bien. Porque finalmente los regalos son expresiones de la gracia de Dios también. Entonces no hay nada de malo en eso. Pero no era así. En el principio era Jesús el que recibía los regalos. Se supone que nosotros somos los que le tenemos que regalar algo a Jesús, ¿sí? Pero ahora los festejados somos nosotros, ¿sí? Cuando el verdadero festejado de la Navidad ni siquiera se menciona muchas veces en la mesa. Está uno en la cena navideña y se está hablando de todo, ahorita hasta el tema que de moda que es la pandemia, se va a estar más hablando de la pandemia, que es realmente el motivo por el cual estamos sentados ahí en la mesa, ¿sí? Entonces, si nosotros realmente somos creyentes en Jesucristo, ¿no se supone que nosotros deberíamos de regalarle algo a Jesús como agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros? ¿Sí? Así es. Ahora, ¿será que Jesús necesita otra vez oro, incienso y mirra? Que eran regalos costosísimos y que hubo un propósito en esos regalos, era costear después la huida de Egipto. Pero Jesús no necesita esto, pero si tuviéramos que hacerle 3 regalos, como en aquel entonces cuando nació, que fueron oro, incienso y mirra, yo creo que Jesús apreciaría más si le regaláramos tu tiempo, ¿sí? Tu obediencia,
Tu vida, en pocas palabras, ¿no? Corazón. Nuestro corazón, eso sería de mayor agrado. O sea, presentarnos, como dice Pablo en Romanos, como un sacrificio vivo, ¿sí? Pero, y nosotros decimos, sí, estoy dispuesto a darle esos regalos, pero a veces con nuestra actitud le estamos diciendo al Señor, Señor, pídeme lo que quieras menos eso, ¿sí? No me pidas que te ofrezca mi vida, no me pidas que te ofrezca mi tiempo, tengo tantas cosas que hacer, ¿sí? Entonces, deberíamos realmente pensar nosotros, ¿qué pensamos regalarle a Jesús ahora que celebremos la Navidad? ¿Qué pensamos regalarle, sí? Si para alguien realmente la Navidad es una fiesta más, es que no conoce a Cristo. No ha conocido a Cristo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no ha recibido el mejor regalo que pueda un ser humano recibir, que es la salvación en Cristo, ¿sí? Es el mejor regalo que uno puede. Y tristemente, muchos no han recibido ese regalo, que es la salvación que Cristo ofrece. ¿Y por qué no lo han recibido? ¿Será que porque ya se agotó? ¿Ya se agotó el regalo? No he querido. Exactamente. No han querido. Pues ¿saben por qué? Porque al igual que Herodes, temen que su yo vaya a ser destronado. Y prefieren seguir viviendo sus vidas como les plazcas, antes que darle cuentas a alguien. ¿Alguien recuerda lo que dice el Salmo 14.1? Fíjense, dice el Salmo 14.1. No hay Dios, dice el necio en su corazón. ¿Quién dice que no hay Dios? El necio. Y el necio es una palabra bien fuerte en la Biblia. Necio. Como hagan de cuenta, el campeón de los tontos. Un cabeza hueca, dice Leti. A eso se refiere la palabra necio. ¿Y quiénes dicen que no hay Dios? Los cabezas huecas, los tontos, ¿sí? Los necios. ¿Por qué? Porque miren, si uno se mentaliza a que no hay Dios, dices, no tengo a quién darle cuentas de mi vida, a nadie. Y puedo vivir mi vida como me plazca, no tengo a quién rendirle cuentas. Y ese es un argumento lógico. Si no hay a quién rendirle cuentas, vivo mi vida un papalote, hago mi vida lo que quiera. Como decían los epicúreos en los tiempos de Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿sí? Y se vive solamente una vez y hay que disfrutar esta vida. Esa es la mente. Pero si reconocemos, si aceptamos que sí hay un Dios, entonces estamos reconociendo que somos moralmente responsables delante de Él, de lo que hacemos con nuestra vida, ¿sí? Entonces, mientras una persona no reconozca que necesita ser salvo y que el único que puede y que además quiere salvarle es Jesucristo, seguirá celebrando Navidades y más Navidades, pero será simplemente una fiesta más, nada más, sin que exactamente, sin propósito, o sea, una ocasión donde se reúne la familia, brindamos, bailamos y todo en exceso, etcétera. Humanismo, exactamente, pero no el verdadero sentido de la Navidad, que es celebrar que Jesús nació y que tuvo que nacer porque yo tengo una deuda con el Padre que no puedo pagar y por eso tuvo que venir Jesús a pagar con su vida, ¿sí? La deuda que nosotros teníamos con el Padre, ¿sí? Entonces, si una persona quiere realmente darle propósito a esta Navidad, tiene que empezar por lo más elemental: reconocer que somos pecadores. Nadie puede, no creo que aquí alguien se atreviera a decir que no es pecador. Porque si alguien de los que están aquí dice que no es pecador, ya está mintiendo y la mentira es pecado, ¿sí? Ahora, el problema, ¿saben por qué a veces no entendemos bien nuestra necesidad de salvación? Porque minimizamos la gravedad del pecado, ¿sí? Uno piensa, ok, sí hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. O hago cosas malas, pero el otro es peor, mi vecino es peor. Pero resulta que dice la Biblia que delante de Dios no hay pecado ni grande ni chico. Todo es pecado y todo nos causa destitución de la gloria de Dios. Nos separa de Dios, sea pecado grande, sea pecado chico. Ahora, uno puede pensar, bueno, he hecho más cosas buenas que malas. Tal vez sea así, pero la Biblia dice también que con una sola vez que hayamos fallado, como si nunca hubieras cumplido nada. Entonces dime, ¿quién de los que están aquí cubre ese perfil de que jamás haya pecado? O que sepan de alguien que nunca ha pecado.
salvo Jesús. ¿Saben de alguien que haya cubierto este perfil? Nadie. No, pues Por no. eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados. Así es. Ahora, uno puede pensar que a lo mejor haciendo buenas obras cancelo mis obras malas, pero también la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la buena noticia del Evangelio empieza con malas noticias. Somos pecadores, perdidos, condenados, que si Dios nos manda al infierno no está cometiendo ninguna injusticia. Pero la buena noticia es que Cristo nació justamente para eso, para que con su vida perfecta Él se ofreciera como el sacrificio por nuestros pecados. Y este perdón está al alcance de todos. Y este perdón se toma con las manos de la fe, ¿sí? No es por obras, las manos son la fe en su sacrificio, en su obra. El creer que Él ya lo hizo todo y que lo único que nos resta es aceptarlo por fe. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar y va a tener propósito. Y no estoy diciendo que tu vida va a ser ya perfecta, que ya no vas a volver a pecar. No estoy diciendo eso. Pero sí vas a empezar a tomarle odio al pecado ya. Vas a empezar a aborrecer ya el pecado. Vas a empezar a amar la santidad, a amar las cosas de Dios, porque Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Y va a ir transformando tu vida y le va a dar sentido. Y entonces la Navidad, cuando celebremos la Navidad, con conocimiento de causa sabemos lo que estamos celebrando. Porque pregunten al común de la gente, ¿sí? Ya saben que en esta época que Santa Claus es el bueno. Se habla más de Santa Claus que de Jesús. Miren, ¿ustedes recuerdan cuál fue la famosa frase de John Lennon que hizo que quemaran sus discos en Estados Unidos y los rompieran? Entonces, ¿qué fue lo que dijo John Lennon que causó todo este revuelo? ¿Qué dijo? Eran más famosos ellos. Que eran más famosos los Beatles que Jesucristo. Y miren, y tristemente para vergüenza de los cristianos, eso es cierto. Ahora es más famoso Santa Claus. ¿Mandé? También le costó la vida. No, sí, no. Y digo, y no sabemos. Esa declaración la hizo en el 66. Él murió en el 80. Ojalá Dios haya tenido misericordia de él y haya cambiado su manera de pensar. Pero miren, el punto es que hoy es más famoso Santa Claus que mismo Jesús. ¿Por qué? Porque una cosa es conocer de Jesús y otra cosa muy diferente es conocer a Jesús como Salvador, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Entonces, hace 2000 años también, ¿sí? Dice, no se halló lugar para ellos en el pesebre. No había lugar para ellos en el pesebre, ¿sí? Y hoy tristemente el corazón del ser humano es otro mesón que está lleno de cosas vanas, de trivialidades, que no hay espacio para dar cabida a que nazca Jesús en nuestro corazón, ¿sí? No han cambiado las cosas, lo que les digo. Muchas gentes no quieren saber de Jesús porque les va a destronar su yo. Aquí en mi vida mando yo. ¿Cómo va a venir a mandar Jesús en mi vida? Y al igual que Herodes, no lo rechazan, ¿sí? Otros lo rechazan porque tienen el corazón lleno de cosas vanas. Sí, exactamente. De materialismo, de todo. Miren, no nos ponemos a pensar que el día que muramos, lo único que habrá valido la pena haber tenido en esta vida fue haber tenido a Jesús como tu Salvador. Es lo único que te dará paz en el umbral de la muerte. Yo me pongo a pensar, si nosotros como creyentes conocemos la promesa de la vida eterna, Salmo 23 que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, aunque cruce por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿sí? Eso nos da paz. El apóstol Pablo dijo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quisiera estar mejor con Jesús, que es muchísimo mejor que estar aquí. Porque tenemos esa esperanza que es la certeza de la vida eterna, porque la resurrección de Jesús nos garantiza nuestra resurrección. Ahora que estamos viendo el estudio de Juan los viernes, ¿sí? Jesús le dijo a Marta y a María, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Yo digo, los que no tienen de dónde agarrarse en el umbral de la muerte, por eso se aferran tanto a este mundo, porque es lo único que tienen, lo que hay en este mundo. Pero nosotros tenemos vida más allá de la tumba y vida en la presencia del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces,
Por eso es que el corazón están llenos de cosas vanas, ¿sí? Que no hay espacio para que Jesús nazca ahí, ¿sí? Y este es realmente el verdadero mensaje de la Navidad, ¿sí? El mensaje de la Navidad es que hay esperanza para una humanidad arruinada, ¿sí? Esperanza de perdón de pecados, esperanza de paz. Justificados pues por la paz justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, esperanza de gloria, de que algún día nos volveremos a ver en la gloria, con que partamos de este mundo, Jesús ya tiene lugar preparado para nosotros allá en la gloria, ¿sí? Ahora, Jesús se hizo pobre, dice, el Rey del universo, el Creador del universo, se hizo pobre, ¿sí? Y vino a nacer en un establo, ¿sí? Para que 33 años después Él muriera colgado en una cruz, ¿sí? ¿Y por qué murió en una cruz? Por tus pecados y por los míos, ¿sí? Murió en nuestro lugar, ¿sí? Así que este es el mensaje más hermoso que el mundo puede escuchar hoy en día, ¿sí? El mensaje de la Navidad. La Navidad no es Santa Claus, la Navidad no son los aguinaldos, la Navidad no es el bacalao, que qué rico sabe, no son los romeritos, no son los regalos, no es Santa Claus. El verdadero espíritu de la Navidad es que Jesús nació para darle esperanza a este mundo. Cuando Jesús, ahora que vimos en Juan que dijo, yo soy la luz del mundo, ¿qué está indicando? Que el mundo está en tinieblas. Y que la llegada de Jesús fue lo que le trajo luz a este mundo, ¿sí? Dice, y todo el que me siga, ¿sí? No andará en tinieblas, ¿sí? Entonces, ese es realmente el verdadero mensaje de la Navidad. Eso es lo que tenemos que compartir nosotros. Y yo les puedo asegurar que ahora que estén en el día 24 cenando con sus respectivas familias, ¿sí? Nada más suelten esta preguntita, así como un buscapiés. ¿Por qué vino Jesús al mundo? Y ya de ahí te va a abrir Dios la puerta para que puedas testificarle a todos los que no conocen de Cristo, ¿sí? Que la Navidad es algo más que poner el arbolito, las series, los aguinaldos, todo, mucho más allá, nada que ver, ¿sí? Y como les decía yo, aunque Jesús no haya nacido el 25 de diciembre, como nos lo han pintado, de nada serviría que Él naciera 1000 veces más, mientras no nazca en el corazón del ser humano, ¿sí? Así podrá seguir naciendo, naciendo y naciendo, el corazón humano va a seguir estando perdido en la oscuridad y en tinieblas, y sobre todo condenado a pasar toda una eternidad separado del Señor. Así que, mis hermanos, yo les invito a que en esta cena navideña compartamos del que murió por nosotros, ¿sí? Porque a veces con las ansias del bacalao y todo hasta nos olvidamos, ¿no? Pero como les digo, un tip, miren, un método que utilizaba Jesús era, les tiraba una pregunta a la gente. Decía, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y ya de ahí se soltaba, ¿no? Tú nada más diles, ¿por qué vino Cristo? ¿Quién me dice por qué vino Cristo al mundo? ¿Por qué nació? Y ya Dios te va, porque vas a oír las más diversas respuestas, y tú vas a decir, esta es la razón, porque vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿sí? Por esa razón tuvo que, el Dios sin pecado tuvo que hacerse humano para poder morir por nosotros. Porque otro humano no puede pagar por tus pecados, porque es igual de pecador, ¿sí? Tiene que ser alguien sin pecado, y sin pecado solamente fue Jesús. Es el único sacrificio perfecto que Dios acepta para calmar la ira de Dios por el pecado. Así que, mis hermanos, eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Me gustaría, queremos hacer un canto, pero me gustaría escuchar de parte de ustedes, pues, ¿qué les representa a ustedes la Navidad? Ahora que viene, o sea, que quieran compartir algún testimonio respecto a la Navidad. Miren, yo me acuerdo que yo de niño, la Navidad era lo que más esperaba por los regalos, ¿sí? Pero ahora entiendo que nada de eso funciona, ¿no? Entonces quizá mi experiencia sea mucho la de ustedes, ¿no? Tú, Armandito, ¿qué piensas que era para ti la Navidad entonces y ahora? No te escuchamos. Tu micro. Así. Perdón. Adelante. Comentaba que hoy que es diferente el día de hoy, como veo la Navidad, a como la veías en los años de infancia. Efectivamente, cuando era niño siempre esperaba algún regalo, siempre esperaba la cena, la convivencia con la familia.
A raíz que empezaron a morir mis padres, o cuando murió mi padre, empezó a entristecerse la Navidad para la familia, en mi caso personal, para mí también. Cuando murió mi madre, pues ni se diga. Murió mi hermano, y además quedamos una hermana que, pues por las circunstancias del COVID, pues no lo he podido ver, que ya va a ser el año. Hoy trato de enfocarme más a tratar de convivir con mis nietos, con la familia, cuando se puede, porque también el trabajo nos tiene ocupados. Pero lo importante el día de hoy es el conocer precisamente el motivo de la Navidad, ¿no? El conocer que nació el Salvador, nació en sustitución, que fue en sustitución y por los pecados del mundo, y murió, como estaba escrito, por los pecados de la humanidad. Hoy sí hay un motivo para celebrar la Navidad, el hecho de que celebramos el nacimiento del Salvador. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Tú, Brendis, luego Danis. Sí, bueno, yo quisiera compartirles el mensaje de Isaías, que en el capítulo 9, versículo 6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y creo que el verdadero mensaje de la Navidad es el regalo que Dios nos dio en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Esta es la verdad, este es el verdadero regalo que Dios nos ha dado, y festejar la Navidad es festejar el nacimiento de Jesucristo, pero yo creo que también es festejar su resurrección. Entonces, para nosotros la Navidad debe ser todos los días, cada minuto que Dios nos da respiro, cada segundo que nos permite estar en esta tierra, pues debemos celebrar el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo, gracias. No, pues sí, el mayor regalo de Dios ha sido dar a su Hijo. Y dicen que no nos parecemos más a Jesús como cuando damos, ¿verdad? Como cuando damos. ¿Tú, Danis? Pues dice la Escritura, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando nosotros teníamos poco tiempo de casados, en las reuniones de Navidad siempre regalábamos Nuevos Testamentos, a todos les regalábamos Nuevos Testamentos, versos que dan los Gedeones. Ajá. Y la verdad es que solamente, al principio solamente mi hermano Jorge y yo éramos cristianos, entonces él sí nos lo recibía con mucho gusto, pero los demás no, la verdad que nos lo recibían de muy mala gana, pero nos lo recibían, al final de cuentas. Cuando mi papá falleció, ya éramos 3 los hijos cristianos, y que además los 3 servíamos en mi iglesia. Cuando mi mamá falleció, ya éramos 4 de los 5 hermanos. Hoy en día, para la gloria de Dios, los 5 hermanos estamos en Cristo. Mis padres no lo alcanzaron a ver, pero Dios cumplió su promesa, ¿sí? Y lo que me recuerda mucho es eso, que les regalábamos Nuevos Testamentos,
y no nos lo recibían con gusto. Pero sin embargo ahora tienen un problema y siempre corren con nosotros. Daniel, Marce, tengo esto, siempre acuden a nosotros en busca de consejo, porque el Señor es el que nos da la gracia, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues, a mí me da mucho gusto que al final de cuentas, hoy en día, todos todavía tienen esos Nuevos Testamentos. Los conservan después de ya de más de 25, 30 años, siguen conservándolos para la gloria de Dios. Amén, qué bueno, qué gran satisfacción, ¿no, Danis? De ir viendo a la familia doblando sus rodillas ante el Señor Jesús. Amén. Sí, nunca hay que perder la esperanza ni la fe. Memito, tú. Buenas noches. Sí, la verdad que importante, ¿no? El recordar que bien decías, Carlitos, yo también tengo recuerdos de mi infancia, ¿no? Cuando venían estas fechas. Y sí, la verdad es que uno las esperaba con la expectativa de, primero de chicos, pues los juguetes, los regalos, ya un poquito más grandes, la reunión en familia, la cena, la convivencia. Pero qué importante el entender que realmente esto tiene pues un sentido mayor y más amplio, ¿no? Que es reconocer pues que vino al mundo Dios hecho carne para venir a rescatar a cada uno de nosotros y que su salvación está disponible para todos. Desafortunadamente no todos creen y desafortunadamente luego en ocasiones también no testificamos, ¿no? Como decías, ¿no? Las ansias por la convivencia, por la cena, etcétera, pues nos hacen pasar de largo esa gran oportunidad que se nos da en esa fecha de poder dar testimonio de aquel que vino a dar su vida por nosotros y a rescatarnos, ¿no? Con precio de sangre. La verdad es de que, como comentabas, ¿no? Carlitos, si hiciéramos esa pregunta, yo la pondría primero, ¿qué es lo que celebramos, ¿no? En esta fecha, ¿no? ¿Qué es lo que celebramos en esta fecha? Y posiblemente vaya a haber respuestas intelectualmente correctas, ¿no? Ajá. Que es el nacimiento de Jesús. Pero si somos francos, si somos sinceros, quizás no sea ese la verdadera respuesta o el verdadero sentido, ¿no? del festejo. Y sí, la verdad es que yo me acuerdo de esas fechas y sí, yo lo que esperaba era otra cosa y sinceramente no tenía conocimiento de ese acontecimiento tan grandioso, tan grande, ¿no? Válgase la redundancia, que pues marca todo un parteaguas en la vida de aquel que deposita su confianza en Jesús. Así es. Así es, es de verdad conmovedor ver, como dices tú, al Dios del universo encerrado en un cuerpecito de bebé, indefenso, sujeto a los cuidados de los humanos, ahora sí que sujeto al cuidado de sus criaturas, ¿sí? El creador siendo cuidado por sus criaturas, ¿sí? Y me llama también la atención cómo el redentor del mundo, aún él tuvo que ser redimido, ¿se acuerdan? Cómo fue redimido con los 2 palominos, porque eran pobres. Todo lo que hizo Dios por nosotros. Y cuando estudiamos las escrituras que vemos que Dios, por su pura gracia nos eligió antes de la fundación del mundo, como dice ese canto que dice, ¿quién soy yo para que en mí te hayas fijado? ¿Me explico?
Sí, entonces es increíble todo lo que sucede alrededor de la vida. ¿Tú, Uriel, algo que nos quieras compartir? Sí, yo agradecido grandemente con mi Señor Jesús desde que creí en Él, porque ha hecho maravillas en mi persona, me ha transformado, me ha cambiado, y bueno, y yo creo en Él, ¿verdad? Que Él vino y murió por mí y por todos los pecadores. Entonces yo vivo agradecidamente con Él, y para mí se me hace algo maravilloso, algo que a veces en mi cabeza no alcanzo a entender, ¿no? Cómo pudo dar la vida por mí y por todos los pecadores. Amén. Así es, Uriel. Allá las Chávez, ¿qué opinan? Ay, pues indudablemente es tan bonito y es tan grandioso saber que se fijó en esta pecadora, en esta persona tan, pues pecadora, se fijó mi Padre Santísimo en mí, en mis hijas, en mi esposo, en mis hermanos, en mi familia. Y no lo puedo imaginar cómo pudo fijarse en mí, pero agradecidamente con mi Padre Jesús por todas las bendiciones, por todo el amor que me ha mostrado a través de todos estos años. Pues como mencionan, siempre tenemos un trasfondo, ¿no? Entonces, ese trasfondo es de que, bueno, pues nosotros no sabíamos, desafortunadamente no conocíamos del Señor cuando éramos pequeños. ¿Por qué? Porque pues mis padres tampoco conocían de Él como debieron haber conocido, ¿verdad? Eran tradiciones, eran situaciones que verdaderamente pues ellos no sabían, ¿verdad? Pero pues para nosotros era eso la Navidad, ¿no? Los regalos, yo esperaba que llegara diciembre, para que me compraran mis zapatos, para que me compraran mis cosas. Eso como niños nos hacía muy felices a todos mis hermanos, siendo 9 hermanos, ¿verdad? Entonces, pues eso era la Navidad, reunirnos con la familia, todo lo que cada uno de nosotros creo hemos pasado, ¿verdad? Pero nunca nos enfocábamos en celebrar al que verdaderamente teníamos que celebrar, al protagonista de la vida, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahora que lo sabemos, pues no tenemos con qué agradecer, nunca vamos a poder agradecerle todo lo que nos da, y sobre todo que nos dio y que nos da la vida eterna, que gracias a Él tenemos la vida eterna, y que bueno, ahora nosotros tenemos que transmitir todo eso, y que Dios quiere gentes valientes, no quiere gentes cobardes, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un gozo para cada uno de nosotros que conocemos a Jesucristo, poder hablarle a las personas, a cada persona, quién es Jesucristo y lo que ha hecho en nuestras vidas. Entonces esa es la verdadera Navidad, el nacimiento de nuestro Padre Jesús, y que siempre hasta Él nos prometió que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y entonces no creo llegar yo al fin del mundo, pero estoy muy agradecida con mi Padre Jesús por todo eso, por la vida de mis hijas, que las amo con toda mi alma, mi esposo, y bueno, pues a trabajar y hablar de Jesucristo. Así es. El tiempo es corto y tenemos que hablar de nuestro Padre Jesucristo, lo que ha hecho en nuestras vidas. Es la Navidad, el nacimiento de Cristo y su muerte, su resurrección, y ahora la vida eterna que nos ha prometido. Gracias. Es como celebrar al cumpleañero y nadie menciona del cumpleaños, ¿verdad? Sí, el despreciado, el despreciado. ¿Y tú, Chabelita, qué piensas? Bueno, la Navidad es muy hermosa, principalmente porque sabemos que conocemos a nuestro Padre Celestial, a nuestro papá, el que nos hizo, y simplemente el imaginarme cómo fue
que estabas diciendo, tío, que los ángeles cuando bajaron y cómo alumbraban, yo solamente pienso que Dios es muy grande y que la Navidad nos las dio para celebrarlo, para darle gracias a Dios porque estamos vivos, porque nos da salud y porque sobre todo Él vino a morir por nuestros pecados y desde lo más interior de mi corazón sé que soy una persona muy pecadora, que soy una persona muy imperfecta, pero que sé que Dios con su palabra, con el libro de la vida, me va a ir guiando y va a saber que a lo mejor en algún momento voy a llegar a caer, pero va a estar Él ahí para levantarme, para decirme, Claudia, esto está mal, esto no va por el camino, y que Él me instruya principalmente y saber que cuando Él nació, trajo vida, y por medio del Espíritu Santo, pues es que nos está guiando. El Espíritu Santo mora en mí y creo que cada día le doy gracias a Dios, y como decía mi tía Brenda, hay que darle gracias a Dios en todo momento, no solamente en la Navidad, y es correcto. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que ser agradecidos por tener un pan, por tener un techo, porque gracias a Él que vino a morir por mi pecado, es que ahora tengo vida eterna, y sé que en algún momento cuando yo muera voy a ir al cielo y voy a encontrar a toda mi familia que ha creído, y la que no ha creído, quiero que crea. ¿Por qué? Porque estoy trabajando, seré obrera para llevar este espíritu y llevar el evangelio, que verdaderamente es el que salva vidas. Y le he dicho a mi Padre Celestial que si de alguna manera voy a ayudarle, así será, y su palabra me va a guiar para llevar a más personas a su iglesia. Amén, así es y así será, claro que sí. ¿Tú, Pablito? Te escuchamos. Tu micro. Adelante, Pablo. Buenas noches a todos. Pues para mí antes la Navidad significaba la cena, arrollar al niño Dios, pero no sabía el verdadero significado. Una vez siendo cristiano, ahora sé que el nacimiento de Jesús es para salvarnos, que nació para salvar nuestros pecados y para tener vida eterna. Amén. Que ese es el verdadero significado que le debemos de dar, y como decías tú, Juan Carlos, a él deberían ser los regalos y no recibirlos nosotros. Así es. Pero bueno, que Dios tenga misericordia y piedad de todos nosotros. Amén. Eso sería todo. Sobre todo en esta época que todo mundo está viviendo en el miedo, en la angustia, en la zozobra con esto de la pandemia, razón de más para testificar que Dios no ha perdido el control de su mundo que Él creó, ¿verdad? Que Él está en control, y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Tú, Pati, que ahora has estado calladita, adelante. Sí. Pues yo creo que todos los que venimos a lo mejor con esos recuerdos de niño, bueno, tenemos recuerdos gratos de la convivencia, de la emoción, de los regalos, pero quiero decir que sea malo, yo creo que son recuerdos bonitos de que disfrutas esos momentos. Sin embargo, ahora, pues ya después de haber conocido acerca de la palabra del Señor, y además del gran regalo que representa Jesús en nuestras vidas, bueno, yo creo que la Navidad toma un significado diferente. Ya nuestras prioridades ya no son las cuestiones materiales, ya no es el enfoque, o sea, ya no nos preocupamos por los regalos. Claro que nos disfrutamos de la compañía de nuestros seres queridos en la cena, pero siempre buscamos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos, que a veces no son precisamente quienes han aceptado a Jesucristo, pero sabemos que la palabra de Dios es el regalo que se debe de compartir en estas. Y bueno, pues yo creo que esa convicción de que el nacimiento nos da vida, eso nos da también pues fortaleza para estar en Navidades, a veces que entonces de alguna forma que representa es lo que nos da
espera nada más en esta que vamos a celebrar las Navidades. Entonces, para mí yo creo que la Navidad es un consuelo, es un bálsamo. Ya no te escuchamos bien. Es lo que me conforta en estos momentos. Claro. Sí, Pati. Amén, Pati. Amén, Sí. Pati. Amén, Pati, te amamos, Pati. Te queremos, tía, mucho, mucho. Gracias, amor. También yo los quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo, tía, a la distancia. De parte de todos. Gracias, Pati. ¿Tú, Azulita, quieres compartir algo? Adelante. Ya se fue. Pues que sí, estuvo muy bonito lo que vimos, porque pues sí tiene mucha razón en que muchas veces pues nos hemos desviado, ¿no? Al fin y al cabo humanos e imperfectos, y pues nos hemos desviado por lo que realmente es la Navidad, o bueno, es la celebración que debemos de celebrar pues a Jesús, lo que vino a hacer por nosotros, y pues como pues ya lo han dicho, como seres humanos nos vamos por el camino de los regalos, de la cena, y pues sí es bonito, pero pues no está bien, ¿no? Que ese no es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Vino a ayudarnos, a salvarnos de los pecados que hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida y los que seguimos cometiendo. Y pues sí, eso sería como todo. Gracias. No, gracias a ti por compartir. ¿Y tu amigo Chabelita Job? ¿Quieres compartirnos algo? El buen Job. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace un momento tenía apagado el micrófono y no me percaté que no los pude saludar bien. Pero sí, la verdad es que en mi casa, en mi familia, lo vemos como un momento reflexivo, más que nada mis papás, mi hermano y mis tíos son cristianos igual. Tuve la oportunidad de nacer en un seno cristiano. Desde pequeño básicamente he asistido a mi iglesia, ¿no? Y pues sí, o sea, veo como las Navidades, tan solo mis amigos de la prepa lo ven diferente, lo ven como una oportunidad para tomar, para alcoholizarse, para hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, el verlo de una forma diferente, que es como nosotros lo vemos, como un momento de reflexión, porque sabemos que para los cristianos, como lo mencionaban, es la fecha más importante, una de las fechas más importantes que tenemos, ¿no? Y eso también a mí me impulsa a mostrarle a mis amigos, a mis familiares que no son cristianos, y decirles, ¿sabes qué? Pues Dios está y Dios existe y Dios te quiere salvar. Entonces cada día oro por cada uno de ellos, ¿no? Amén. Y pues sí, como mencionaban, la Navidad es una oportunidad muy, muy grande que tenemos de compartir realmente qué es cuál es el propósito, ¿no? Y pues ya yo creo que sería todo. Hermanos, muchísimas gracias por permitirme hablar. Gracias a ti por acompañarnos. Muchísimas gracias. Digo, gracias a ti por acompañarnos. Angie. Hola, buenas noches. Hola, Angie. Buenas noches. Muy, muy bonito este tiempo. Nos hace reflexionar. Aparte, muy agradecida con Dios. Últimamente he pasado por muchas situaciones, de las cuales el tener el regalo que es la salvación es hermoso, y siempre valorarlo es una joya. La verdad, de el saber que antes de la fundación del mundo Dios me eligió es precioso. Y aún así, ¿verdad?
sabiendo que me dio el regalo más preciado, he llegado a fallar, pero lo hermoso es saber que ya no hay culpa, que Él me limpió, me redimió, y la gran bendición es de que este regalo también lo podemos esparcir a todo nuestro alrededor. Es un regalo que no nos podemos guardar. Sí. Y algo hermoso porque es vida eterna. Y realmente ahorita durante la mañana estuve pues con una alabanza que es hermosa, que dice que alcancé salvación. Yo creo que es el regalo más hermoso que podamos tener, ¿verdad? Hay físicos que también es nuestro alrededor, los seres queridos, y estamos rodeados de tantas cosas tan hermosas que Dios nos llena, y realmente en mí viene mucho agradecimiento. Le amo, y pues al darme esa salvación no la podemos guardar, tenemos que difundirlo, porque no cuesta trabajo al estar cautivados y enamorados y abrir el tema. Realmente creo que aprovechemos estas fechas, y muy agradecida con Dios por también tenerlos. Los amo mucho, hermanos, que Dios los bendiga, y pues que pasen buenas fechas, ¿verdad? Sabemos que estamos pasando una situación de contingencia y demás, pero como lo ha dicho hermano, para Dios esto no es una sorpresa, es parte también para preparar los corazones, porque Él no tiene tardanza, Él va a venir y quiere que estemos más reflexivos. Así es. Amén. Amén, Angie. Tú, Pepe, y luego Cari, ¿quieren compartirnos? Pepe, y luego Cari, luego Yola, y Irene y Viri al final, y luego Leti. Sí, claro, yo creo que es importante reiterar en nuestras vidas que el festejado es Jesucristo, aunque Él es el que nos dio el mejor regalo que podemos tener y que podríamos esperar, que es la vida eterna. Por pura gracia nos la dio, porque como somos pecadores no merecíamos, pero por gracia recibimos ese gran regalo. Entonces debemos de ser agradecidos por eso, y bueno, compartir de Él para la gente que no lo conoce aún. Y sería todo, reiterar que Él es el festejado. Así es, efectivamente. Es el Dios. ¿Tú, Cari? Pues sí, pues la verdad, como antes era diferente las Navidades para nosotros, ya que pues sí, todo se centraba menos lo que era realmente, ¿no? Que es Jesús. Y ahora pues sí dedicamos un momento solemne para agradecerle lo que ha hecho por nosotros y lo que seguirá haciendo, y pues estamos agradecidos, y pues ahora sí que ahora para nosotros es súper compartir esto con toda la familia, que ahorita más en estos tiempos de angustia y todo, pues compartir, aunque sea virtualmente, porque pues ahora sí no se va a poder reunirse por lo mismo de esta pandemia, pero por lo menos compartir virtualmente lo que ha hecho Cristo por nosotros. Exactamente, para que tenga propósito la Navidad, ¿verdad? Para ellos también. Así es. Así es. ¿Tú, Yola? Bueno, buenas noches. Pues igual, de antes cómo pasábamos las Navidades, y yo en lo personal pues también, pues de niña igual, pues esperaba, porque ese día era el que estrenábamos todos, y pues esperaba ese día con ansia. Después, pues cuando era joven, pues los bailes, porque a mí me gustaba mucho bailar y esperaba mucho, o sea, para mí pues eran las fiestas, ¿no?
pero pues ya cuando conocí del Señor, pues creo que sí tuvo un significado especial, y he tenido la oportunidad de compartirle a mi familia cuando estaba toda reunida. Dios me dio la oportunidad, pero pues sí es difícil, y en ese momento pues fuimos rechazados, tanto de la familia de mi esposo como la mía, y pues hasta la fecha, ¿no? Seguimos los que no queremos participar en sus actividades. Pero bueno, gracias a Dios, pues seguimos orando por ellos, por cada una de las familias, que conozcan del Señor y que pues nos dé más sabiduría, más palabras para pues compartirles, y no a ellos bueno, que ellos son pues nuestra prioridad porque son nuestra familia, ¿no? Claro. Pero a otras personas pues también testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a partir de que conocemos de Él. Y pues nada más. Gracias, Yola, así es, hay una gran diferencia entre antes de cuando no conocíamos y ahora que conocemos. Pues antes de conocer no era más que la Navidad era ocasión para darle gusto a la carne, la verdad, ¿no? Irene y Viri, y ya luego Leti terminamos. A ver, están Irene y Viri y Leti, que son las que me faltan. Adelante. Sí, claro. Gracias. Bueno, pues la verdad es que a mí siempre, desde que estaba chica, siempre me enseñaron que Navidad era el nacimiento del Niño Dios. Y casualmente estaba ahorita recordando y comentando con mi mamá, era el día que mi papá nos regalaba algo simbólico, no era el día que nos daba, no esperábamos los grandes regalos nosotros sí, la verdad es que desde niños nos inculcaron eso, el nacimiento de Dios en nuestro corazón y el seguir su palabra, ¿no? Siempre nos enseñaron eso desde niños, y pues hasta ahora no ha cambiado y lo seguimos inculcando ahora a mis hijos, ¿sí? Y pues creo que eso es lo que, pues que tengas a Dios en tu corazón es lo que te da todo, ¿no? La fe en Él, es lo que te salva. Eso es todo. Gracias. Pues gracias por compartirnos, Viri. Y Irene, ¿quiere decir algo? Sí, pues gracias. Yo también pues estoy de acuerdo con ustedes, y lo que me importa es que Cristo nazca en nuestro corazón, pero no nada más ese día, ¿no? Sí, y pues eso es lo más importante, que nos eso es lo que a mí siempre me ha gustado, y trato de seguirlo lo mejor. Muchas felicidades a todos, que lo pasen muy bien. Igualmente. Leti. Bueno, yo nada más quería comentar que realmente a mí, de los pasajes que estuvo compartiendo Juan Carlos, la vida de María me impacta mucho. La vida de María me impacta mucho, ¿no? Porque realmente el hecho de que le hablara el ángel, que se turbó su corazón, que hubo confusión en su vida, pero lo más importante es que ella dijo: aquí tu sierva, hágase tu voluntad, ¿verdad?, en mi vida. Y nosotras como mujeres, pues también debemos decirle: hágase tu voluntad, ¿verdad?, en nuestras vidas, que seamos mujeres de la palabra, obedientes. A veces no entendemos las cosas que suceden en nuestras vidas, hay confusión como la hubo en María, ¿no? Pero realmente al final ella se sometió a Dios, obedeció y fue bendita entre todas las mujeres, no porque fuera mejor que las demás, sino simplemente fue por pura gracia nada más, ¿no?, que Dios la escogió. Y ahora nosotros como cristianos también debemos decir: gracias, Señor, porque tú nos has escogido en el amado. ¿Por qué? ¿Por méritos propios? No, por pura gracia. Entonces, en estas fechas,
pues sí me entra un poco de nostalgia al recordar a aquellas personas amadas entrañablemente que ya no están, pero que por la gracia de Dios confiaron en Jesús, y sé que algún día Dios me permitirá volver a verlas. Entonces en Cristo hay esperanza, hay futuro. Entonces eso me da alegría, nostalgia, alegría, esos sentimientos encontrados, ¿no? Pero que así como María se sometió a Jesús, así también nosotros nos sometamos a Él. Y que a través de estas fiestas, de esta algarabía, de todo este movimiento ajetreo, hagamos espacio a Jesús en nuestras vidas, ¿no? Que Él sea realmente el que viva en el trono de nuestro corazón y que podamos obedecerle, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Gracias. Bueno, pues pues como diría Porky Pig, lástima que terminó. Pues te paso te paso el teléfono, Uriel, te paso el micrófono, Uriel. Ya me está agarrando Drácula. Te paso el micrófono, Urielón. Ahora sí que tienes un comentario final o para ya orar. No, vamos a pedirle a nuestro hermano Pablo si nos hace favor de hacer una oración. Pablo ya se retiró. Pablo ya tuvo que retirarse. Está Memito. Está Memito por ahí para que ore. Ándale, Memo, no te dilates con la canasta de los cacahuates. Nos haces favor de orar, Memito, de favor, gracias. Amén. Bueno, pues vamos a despedirnos y darle gracias a Dios por este mensaje y por este tiempo que hemos pasado en su palabra. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, mi Dios, porque pues tú has hablado nuevamente a nuestras vidas, Señor, y nos muestras, Padre, nos recuerdas, nos traes a memoria, Señor, la verdadera razón, el verdadero motivo de estas fechas, de esta celebración. Y, Padre, también nos pones en nuestro sentir esa necesidad que tenemos de compartir este mensaje, de compartir este regalo que se nos ha dado por pura gracia, como han dicho. Y que, Señor, es tan grande que no podemos atesorarlo para nosotros mismos y quedárnoslo, guardarlo, Señor, sino que tenemos que compartirlo y ofrecer ese mismo regalo que hemos recibido, ese regalo de salvación, de perdón de pecados, de vida eterna y de una vida perdurable en ti, Señor. Gracias porque nos recuerdas que no es importante tanto la fecha exacta, la fecha precisa, sino antes bien el hecho de que tú has nacido, Señor, de que tú naciste, de que diste a tu Hijo en propiciación, en sacrificio perfecto para que fuéramos redimidos. Te damos gracias por ello, Señor, y como bien dijeron, también tenemos que estar muy agradecidos porque es simplemente por gracia. Nosotros no tenemos nada bueno en sí mismo, no tenemos nada bueno en nosotros mismos, sino que es por tu inmenso amor, por tu misericordia, que has dado ese regalo de gracia a nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, no tenemos con qué pagarte. Te pedimos que esta fecha podamos celebrarla con esa plena conciencia de qué es lo que celebramos, de cuál es ese verdadero significado, y que aprovechemos estos momentos, que aprovechemos la ocasión para dar testimonio. Danos de nuevo, Señor, para hablar de tu palabra, y como decía nuestra hermana Angie, cuando estamos plenamente convencidos y enamorados, pues es algo que debe de salir natural, que no nos debe de costar trabajo. Te bendecimos por ello, Señor, y te pedimos que bendigas la vida de cada una de las personas que estuvieron presentes, y que este mensaje sea de bendición a sus vidas y a cada uno de nosotros. Te damos gracias nuevamente, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Pues un abrazo para todos, feliz Navidad. Nos vemos mañana en los del números
y de aquí ya hasta el año próximo. Bueno, que la pasen bien, de todos seguimos ahí en contacto, pero muchas gracias a todos. Buenas noches. A los invitados también, muchas gracias. Chabelita, gracias también. Bueno, bienvenido, Fox. Muchísimas gracias. Gracias a Dios por el mensaje. Adiós.